la bienvenida a este video gratuito donde te voy a contar mi historia académica. Antes de empezar, te adelanto que esta historia mía y todo mi conocimiento que adquirí a lo largo de estos años que llevo liderando Instituto IDE y los 2 años donde hice mentorías con grupos de estudiantes, donde les enseñaba a planificar el año, a cambiar su mentalidad, a conocerse, a buscar su propio método de estudio, han sido la inspiración para un curso que creé, que es el primero que sale en IDE Workshops, la nueva diversificación de Instituto IDE, donde te voy a explicar todos estos módulos, en todos estos módulos que te nombré: autoconocimiento, mentalidad, planificación y acción, todo mi conocimiento con respecto a esos temas y para que puedas aprender a planificarte el año. El curso se llama Transforma tu vida universitaria, porque realmente si lo ves y accionás inmediatamente vas a transformar tu vida, y lo van a poder encontrar disponible en la página de Instituto IDE, en la pestaña de IDE Workshops. Seguramente vas a recibir una notificación por este mail. Si estás viendo este video gratuito es porque te suscribiste para recibir novedades también, te vas a entrar por ahí, y si no, en el Instagram de IDE Workshops. Vamos a arrancar con mi historia académica, pero antes te cuento algo de mí. Como saben, me llamo Ivana Proti, nací en Nogoyá, provincia de Entre Ríos, terminé el colegio con una especialización contable impositiva y me vine a estudiar Derecho. Quise venir a Rosario a estudiar Derecho, digo vine porque todavía vivo, o sea, después que me recibí, me quedé viviendo en Rosario. Me recibí en el 2014 de abogada, y a la par de que estaba trabajando como abogada independiente y también tenía una parte de mi tiempo dividido en relación de dependencia, empecé también a crear lo que después fue Instituto IDE, dando clases, dando cursos de la materia de Derecho Comercial para estudiantes de Contador Público, de Ciencias Económicas UNR, donde yo ahí volcaba otra parte de mi pasión, que era enseñar, algo que después derivó hoy en un instituto, una empresa por la cual han pasado más de 12.000 estudiantes, que somos aproximadamente entre 16 y 20 profesores actualmente al momento que estoy grabando este video, y próximamente más. Y bueno, ahora empezamos también, como les contaba al principio, con esta diversificación de IDE, que es IDE Workshops. Así que, bueno, esto es algo que ya vieron en las redes, que es como la cronología de las materias, cómo fue pasando todo este trayecto desde el 2006 hasta el 2014, cuando me recibí. Los primeros años fueron difíciles, sobre todo porque nadie te dice cómo va a ser este salto a la vida universitaria, del colegio, de pasar de estudiar poco. Nadie te dice ni te enseña cómo estudiar, cómo afrontarlo con todas las emociones que genera. Y bueno, el primer año, como ven, aprobé una, el segundo año aprobé dos, el tercero aprobé dos, después 5, después 6, después 9, y bueno, me quedaron las últimas 3 para el último año. Y ahora te voy a contar paso a paso todo lo que fui aprendiendo en cada uno de estos años. En el primer año, en mi época, había estas 5 materias y eran anuales, o sea, te llevaban todo el año, y ahora cambió, o sea, ya no son más estas, y también tampoco hay materias anuales, que en realidad eran semestrales y no eran no duraban todo el año, abarcaban más o menos de marzo hasta octubre. Te adelanto un par de cosas para que prestes atención. Van a ir apareciendo en este video este foco con forma de cerebro, que lo vamos a identificar como todos los momentos donde aprendí algo súper poderoso, súper poderoso. Y también van a aparecer momentos con este símbolo que le vamos a llamar la clave del éxito universitario. Van a aparecer varias claves que yo fui descubriendo, y cuando vayan apareciendo les voy a ir diciendo qué fueron. Arrancamos por mi primer año 2006, donde lo primero que me pasó
fue que había que elegir comisión, a dónde inscribirse. En esa comisión ya hacías las 5 materias, íbamos todos juntos en el único momento donde cursabas todo el año con las mismas personas. Y a mí me dijeron otras personas que estaban más adelantadas, conocidos, que no me anote en la comisión 3. Pero no te anotes en la comisión 3 porque hay un profesor que da Civil 1 que aprueba 8 en el parcial, después quedan 8 para el final, porque en ese momento era eliminatorio. Así que bueno, yo lo tuve en cuenta. Obviamente, uno cuando recién entra le hace caso a todo lo que le dicen, sobre todo que también eran personas que ya lo habían pasado, entonces lo tuve en cuenta y me anoté en la comisión 1, porque me dijeron no te anotes en la 3. Y bueno, yo elegí la 1. El profe resulta que daba en la 1 y en la 3, de hecho nos juntaban para estudiar. Entonces yo, por suerte, o no sé, o si ya era el destino que, o el universo que me lo mandó, ya estaba ahí y tuve la, la mentalidad de que eso no me frenara o no me boicoteara y lo tomé como un desafío personal. Yo dije, bueno, si ya estoy acá, yo voy a tener que ser una de estas 8 que aprueben, voy a tener que ponerle muchísima energía y yo lo tomé y ahora con el diario del lunes me doy cuenta de que el universo me tenía preparado un gran aprendizaje y no un camino fácil, que a veces por el camino fácil no aprendemos. Automáticamente en mayo, empecé a cursar en marzo, en mayo, de las 5 materias me quedo cursando 2, o sea, dejo 3. Sí, mi decisión fue dejar 3, porque ahí también, por estas personas que estaban más adelantadas, descubro que existen los turnos libres, cosa que yo no sabía que no era obligatorio. De hecho, hoy en día de la carrera muchísimas se pueden hacer libres, y de todas las carreras, ustedes tienen que averiguar cuáles. Entonces dije, bueno, las otras 3, la verdad que no me sumaba mucho, ir no me gustaba, ir era la verdad. Entonces les dije, las voy a estudiar en mi casa, tranqui, si ya sé que es lo mismo, la misma modalidad para libres y regulares, no me cambió el contenido, así que las dejo. Me quedé cursando las otras dos, que eran Filosofía y Civil 1, y bueno, en junio tengo el parcial de Introducción a la Filosofía y de Civil 1. Y bueno, aprobé los dos. Efectivamente, en Civil 1 eh, quedamos muy pocos, no 8, pero quedamos muy pocos. En ese momento era eliminatorio, no se podía seguir, le digo, era otra época, ahora ya no. Y en octubre rindo por primera vez un turno libre, de estos que descubrí que existían. Dije, bueno, yo lo que hice fue eh, no, ni siquiera se llama estudiar lo que hice, fue leer el apunte, que me acuerdo que era como un cuadernillo impreso, y lo marqué, ¿sí? Ni siquiera creo que lo entendí. Si soy sincera en este momento, no lo entendí. Obvio que no aprobé, pero tampoco esto me tiró para abajo. Estaba haciendo mi primer final, que no aprobaba, pero no, como que no me hizo nada, porque en realidad yo estaba mentalizada que iba a aprobar, a ver cómo era, ir a presentarme un examen libre, cómo funcionaba la facultad básicamente. Entonces, en diciembre rindo mi primer final oral, ¿sí? Ya el otro había sido mi primer final escrito. Yo inocentemente voy a rendir oral sin saber cómo era, sin saber que estaba muy mal preparada. O sea, era como que yo había hecho lo mismo que con la otra materia, leer y marcar así nomás. Preparé un tema que cuando me di cuenta lo dije en un minuto porque fue como que lo resumí, como que si le dije las palabras que tenía marcadas con resaltador, el profe se quedó como diciendo, ya terminaste, o eso es todo. Me hizo un par de preguntas, obvio que no aprobé, y ahí realmente sentí lo que era salir mal. O sea, sí fue como entenderlo como un fracaso, pero también lo entendí que era necesario para el éxito. O sea, de camino, si vos no haces algo y no te encontrás con el fracaso, no te vas a encontrar con el éxito. Entonces, eh, fue eso, el aprendizaje que me dejó. O sea, agradezco que haya pasado tan rápido, ¿sí? Entonces, después en diciembre rindo el final de Civil 1 y la apruebo. Y esa fue mi primer materia, o sea, mi primer materia aprobada. Y son momentos claves. ¿Por qué? El anterior, porque rindo mi primer final y fracaso rápido y después no tuve esa,
ese miedo tal vez de rendir oral, excepto una sola vez, que ya se las voy a contar. Y en el segundo caso, porque acababa de confirmar este desafío personal, esta materia que la había tenido como desafío personal, que en realidad fue escrita, fue a código abierto, pero ninguna pregunta se respondía con el código, eran todos temas que habíamos dado en clase, y fue como un desafío superado que me generó confianza, y bueno, ese año aprobé una sola, pero aprendí un montón. Fíjense todas las veces que aparece el foquito. Vamos a pasar al 2007. Bueno, en este verano voy por las dos que ya había estudiado, obvio, voy por esas dos, pero ahí ya hice el resumen de Introducción a la Filosofía y de la otra. Se rendían 2 días seguidos, fíjense, esa es la fecha, 16, 17 es la fecha. Lo que hice fue dedicarle mayor porcentaje de tiempo a Introducción a la Filosofía porque era oral, y a la otra solamente la buscaba entender, o sea, filosofía sí la practicaba oral, eh, y a Introducción al Derecho, después de rendir esa, al otro día repasé y fui. Entonces, esto también, estas dos las aprobé, no me enteré enseguida que había aprobado las dos con un día de diferencia, pero esto también me generó confianza y fue buena la estrategia de estudio de esto de dedicarle mayor porcentaje de tiempo a una que a otra, y como que me generó el aprendizaje de aprender a gestionar un poco el tiempo. Automáticamente después de saber esto, de que había probado las dos, acá aparece como mi primer clave, porque tuve un descubrimiento, o sea, me conocí, me di cuenta de analizar todo lo que había pasado antes, de que yo tenía que hacerme el resumen, hacer el método de estudio pasando, que me había funcionado, que era mi forma, porque me generaba la posibilidad de aprender, me generaba seguridad, la seguridad me generaba confianza y ayudaba mucho a mi memoria. Y bueno, y otra cosa que pasó acá en el ámbito del autoconocimiento fue que dejé de tratar de estudiar a la mañana. Y yo a la mañana no me podía levantar a estudiar, y entonces empecé a estudiar de tarde y de noche, y dije, bueno, si estos son mis momentos, lo voy a seguir. Y bueno, por suerte pasó rápido, se lo aprendí rápido. Llegamos a septiembre, donde hasta ese tiempo yo estuve haciendo el resumen de Historia Constitucional Argentina, que es un examen oral, que eran 3 tomos, yo no sabía cómo hacer para estudiar toda esa cantidad, ¿sí? Ahí acá había una diferencia muy grande de contenido entre una materia y otra, y bueno, lo que hice fue seguir esto de pasarla. No aprobé, pero por muy poco, no me sentí para nada mal, era un examen bastante fino y las preguntas que me hicieron eran importantes, que no sabía. Y yo seguí todo el año así porque estaba como encerrada en el plan de estudios y no rendí nada más después de esto. Entonces, después de ese año, empieza el 2008 y en el primer turno rindo esta materia, que era la que me había quedado, y la pruebo. ¿Sí? Acá oral de nuevo. Ahora, en el turno siguiente, que era marzo, pero me cayó en abril, rindo Historia del Derecho, que era la última que me faltaba de primero. En esa época tenía 2 instancias, el escrito, que lo apruebo, y el oral, que no me presento. Y acá es donde ese oral me va el bochazo, por eso lo cuento. Y ahí es donde les decía que fue la única vez que me pasó que estoy ahí en el pasillo, dicen mi apellido y yo no entro. Y me sentí tan mal por haber hecho eso, porque me sentí muy, muy, muy cobarde, que no lo volví a hacer. O sea, yo no tenía miedo y realmente me di cuenta que lo hice porque, no sé, por un momento de debilidad, porque me ganó el pensamiento, me ganó esa voz interna que tenemos. Y bueno, después intento cursar economía política. ¿Qué pasó? Digo intento porque en esa época se entraba a cursar para elegir comisión de acuerdo a un cálculo que se hacía, que era el mérito académico, que te calculaba todos los puntajes de las notas aprobadas dividido de la cantidad de veces que rendiste, contando las que sí como las que no. Y a mí me daba bajísimo porque había rendido bastante para ese momento. Y entonces me quedaban las comisiones que no, nadie las quería a las 7 de la mañana. Y que a mí no me beneficiaban porque no me gustaba estudiar a la mañana. Bueno, obviamente a la mitad del cuatrimestre más o menos la dejé. En junio rindo
Otra vez, Historia del Derecho acá había cambiado de modalidad. No sé si había cambiado el titular o qué pasó, pero cambió de modalidad y era escrito solo. La rindo, la apruebo. También hice mi resumen. Y ahí cierro primer año. ¿Sí? O sea, es como que cierro lo que estaba buscando hacer, de que quería seguir el plan de estudio. Arrancamos con el 2009 y bueno, ese verano no rendí nada y arranco a cursar Constitucional 1, que me pasa lo mismo, otra vez comisión a las 7 de la mañana. Ya les voy a contar cómo termina esta historia. Pero seguimos en abril, donde rindo Economía Política oral por primera vez y no la apruebo, ¿sí? La que había dejado en el cursado, dije, bueno, la voy a rendir libre, la rindo por primera vez acá. En junio rindo el civil el oral de Civil 2 y no apruebo, y otra materia, estas dos, o como nuevas, aparecían, y Constitucional 2 escrito y la apruebo. Les pongo las fechas para que vean, porque no en todas las carreras es posible rendir dos materias del mismo turno, hay varios días de diferencia. En otros casos van a ver que es más la diferencia, que por eso es que podía, no siempre se puede. Después acá también, fíjense, en septiembre rindo dos, también hay bastante tiempo de diferencia. Economía política otra vez, vuelvo a salir mal, y arrastrando la anterior que ya tenía estudiada, o sea, era como que las dos las tenía estudiadas, y la apruebo. Después en octubre hago el intento otra vez de estas solas, y no me sumé otra, dije, bueno, ya vamos con estas que venimos estudiando, rindo esta y apruebo. Después, en ese mismo mes, me entero que me quedo libre en Constitucional 1, ¿sí? Me entero, digo, porque en realidad lo que pasaba era que yo había faltado un montón, como les dije que era a las 7 de la mañana, había faltado un montón, y cuando llegamos fin de año yo tenía como ese miedo de presentarme a rendir y que me digan, no, vos te quedaste libre por falta, porque estaba ahí al borde. Entonces, o estaba al borde o estaba pasada, en realidad. Entonces yo no tuve mejor idea que decirle al ayudante de cátedra, se fijó, se dio cuenta de la cantidad de falta y me dijo, no puedes rendir. Bueno, él, eh, cuando me dice eso, le digo, bueno, le digo, la rindo libre, porque yo ya estaba como, ya para mí era normal rendir libre. Y me dice, libre, me dice con el titular, es con el titular y es oral, me dice, aprueban 8 por turno. Era como un mito que andaba de que 8 por turno aprueban en esa materia, ¿no? Cuando me dijo eso, yo ya tenía el antecedente de Civil 1 y yo tenía confianza en mí, porque me habían dicho que era difícil una vez, no me habían dicho que no podía, pero era prácticamente lo mismo, como que era difícil, y aprobé, entonces yo me había generado esa confianza. Entonces, a lo que él me dijo, que él básicamente no me dijo las palabras, no vas a poder, pero mi cerebro sí leyó eso, yo le hice captura. Le hice captura como el Dibu, no sé si se acuerdan de esto, fue en el Mundial, que el DT del otro equipo antes de jugar había dicho que no, que como que ellos iban a ganar. El Dibu después de ganar cuenta esto que dice, prendió la dinamita, dice captura, dice así, y se la mostré a mi psicólogo. Y bueno, eso fue prácticamente lo que generó lo que me dijo este ayudante en mí. O sea, uno le da ganas de demostrar que puede, ¿sí? Pero no todas las personas reaccionamos igual, por eso hay que tener muy fuerte la mentalidad, tener una mentalidad de crecimiento para que pase esto y tener esa seguridad que vieron que el Dibu la demostró siempre, o sea, siempre se hablaba a él mismo y se demostraba hacia los demás con seguridad. Y entonces, automáticamente, en el verano siguiente, la rendí, yo me busqué todo, programa, leyes, libros, fallos, los reglamentos internos de las cámaras, todo, me había estudiado todo, me hice el resumen a mano, como siempre, y fui a rendir. Obviamente, me, me tomaron el titular con otro profesor. Estuve todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, pero aún así no cayó mi autoestima. Eran
Eran pocos los aprobados, era verdad, pero escuché todos los exámenes y ninguno de los que no aprobó era injusto. O sea, todos realmente no sabían, no sabían temas importantes o no demostraron que entendían la materia. Entonces yo preparé tema, me hicieron 2 preguntas y me saqué un 7 y después que salí fui a contarle a toda mi gente, a la gente que sabía que rendía, a la gente que te apoya, que está ahí esperando, y después, obvio, o sea, fui a contarle al titular, que me acuerdo, al titular no, al ayudante, que en esa época usábamos Messenger, había que conectarse al Messenger, entro, lo veo conectado y le digo, recién vengo de rendir. Bueno, le conté que aprobé. Yo no estaba enojada con esa persona, al contrario, estaba agradecida porque a mí me impulsó, ¿sí? En ese caso, pongo este meme porque era literal, mira de quién te burlaste. Entonces, uno no lo podía creer, obvio. O sea, hay que decirlo eso. Me preguntó, ¿pero en serio con el titular? Sí, sí, sí. Bueno, quedó para la historia otro momento más que me generé confianza. Después, en, en el año, sigo y me elijo para cursar 3 materias anuales, semestrales, que eran Civil 3, Penal 1 y Comercial 1. Ese era el foco, ¿sí? No iba a rendir en los turnos más que una, que había dejado, o sea, me elegí 3 y una, que era Civil 4, que mientras tanto, cuando podía, iba haciendo el resumen, pero nunca le quitaba tiempo a las otras 3, que rendí todos los parciales ahí antes, y en septiembre realmente había terminado el resumen de la otra, fui a rendir y aprobé. Y esta es una segunda clave, porque yo planifiqué de manera estratégica acá. Si yo hubiera planificado mal, me hubiera puesto las 3 anuales, me hubiera puesto a rendir en todos los turnos que hay ahí en el medio, que son un montón, y probablemente me hubiera ido mal. Entonces, acá lo que pasó fue que en el primer llamado rendí Civil 3, no aprobé, pero no me fue el bochazo a la historia académica, por eso no lo cuento, y me quedan todas para el segundo llamado, me quedan bastante, todas en el mismo mes, por decirlo de una manera, pero yo ya las venía estudiando, estaba concentradísima en esto y apruebo las 3. Y las 3 eran escritas. Bueno, pasamos al 2011. En el turno febrero y marzo, en los dos rindo comercial 2 y no apruebo, era escrito, y ahí en ese momento, planificando estratégicamente, digo, bueno, listo, no aprobé acá, la curso, no es la recurso porque no la había cursado, la curso y elijo otra de las difíciles para cursar, procesal 1, y después otras para turnos, que lo que empecé a hacer fue, bueno, rendí en abril político, no aprobé, rendí en mayo y la aprobé. Después, en junio, el próximo objetivo era penal 2, que era oral, que es otra materia donde tiene este mito de 8, aprueban 8, no sé por qué siempre era 8. Y acá yo conozco el tema de la ley de atracción, de manifestar, entonces yo me empecé como a mentalizar, me ponía cartelitos, aprobé, 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 pero cometí un error que era que como no llegaba a estudiar la materia entera, con un amigo dijimos, bueno, vamos a estudiar la mitad. Si nos toman de la mitad, aprobamos. Si nos toman de la otra mitad, bueno, obvio, no aprobamos. Y realmente el examen duró un minuto porque me preguntaron todo de la parte que no había aprobado. Fue una incomodidad tan grande estar sentada ahí sabiendo que no había estudiado la mitad de la materia, que de eso aprendí un montón, un montón. Primero que aprendí que ley de atracción no era eso que había hecho, y segundo que a estar plantada en un oral sabiendo que no estudié, o sea, en todas las otras veces que yo estudié, obvio que iba, porque si había ido, habiendo estudiado la mitad de una materia y me había enfrentado a ese profesor que tanto miedo le tenía a todo el mundo, ¿cómo no me iba a representar todas las otras veces que dieron? Así que esto fue otro momento de gran aprendizaje. Después en julio tengo el parcial de Procesal 1, que era la materia que estaba cursando, pero en ese tiempo, en ese turno, yo no rendí, no volví a rendir Penal 2, pero sí rindió mi amigo, el que también había salido mal junto conmigo, y me fui a escuchar todos los exámenes, estuve todo el día y realmente pasaba lo mismo que el anterior, todos los que aprobaban era porque no sabían el vocabulario específico, se notaba que no habían estudiado código, y entonces ahí confirmé este mito y todo el tema de las estadísticas, que por ahí
son ciertas en números, pero no se estudia realmente lo que pasó. O sea, fíjense que nosotros, al haber ido a rendir en la mesa anterior sin estudiar, seguramente en esa mesa aprobaron re pocos, porque a veces va mucha gente mal preparada o sin estudiar a rendir, entonces quedan pocos aprobados. Bueno, sigue el año, en agosto rindo finanzas en este turno y la apruebo. Seguimos en octubre, donde empiezo a insistir, digo, con internacional público, porque la rendí varias veces, en esta no. Era una materia corta, o sea, yo buscaba esas cortas para meter en estos turnitos del medio. Después, en noviembre rendí una optativa que era escrita y la apruebo. A finales de noviembre me llega el final de Comercial 2, que ya le había rendido los dos turnos del verano y solamente la estaba cursando y la apruebo. Y en noviembre el final de Procesal 1, que eran las dos que me había puesto como objetivos ideales y claves, o sea, son dos materias prioritarias. Y ya directamente ahí cerré el año y empecé a estudiar para el verano siguiente, porque el verano siguiente me quedaba la que había salido mal, que era Penal 2, que era esta materia que se me juntaba también con Civil 5, que en esa época se llamaba Familia. A las dos, a esa dupla la necesitaba sí o sí para cursar el año siguiente materias claves. Y acá la mentalidad, la clave del éxito, fue la mentalidad con el tema de la ley de atracción que les decía, pero bien. Acá yo lo que hice fue, durante este tiempo, estudiar, pero estudiar todo, absolutamente todo, y me dividí los objetivos. En marzo dije voy por Civil 5, que no la había estudiado nunca, y después en el que sigue por Penal 2, pero iba estudiando en paralelo, pero además de pegarme los cartelitos de que aprobé, 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 y además de estudiar todo, me generaba esa emoción en el cuerpo antes de empezar a estudiar. Me ponía una canción, me imaginaba estudiando y hasta me emocionaba, o sea, generaba ese sentimiento de haber aprobado las dos en ese verano todo el tiempo, antes de estudiar y en los momentos en que por ahí me volaba, me distraía y me ponía otra vez una canción, que era Un día perfecto de Estelares, siempre se los cuento. Y entonces en mi mundo mental yo me había creado que iba a aprobar las dos, pero también en el cuerpo había creado ese sentimiento. Y esto de verdad sí era ley de atracción. Entonces, en marzo no apruebo Civil 5 y me quedan las dos para el mismo turno, así que ahí en ese mes fortalecí un montón todo este discurso interno y toda esta emoción que me generaba en el cuerpo y rindo. Un martes el oral de Civil 5, apruebo, y un jueves a la mañana el oral de Penal 2 y apruebo. Automáticamente después de rendir ese oral, cuando el profe me estaba firmando la libreta, me largué a llorar de la emoción porque no aguantaba más la emoción de haber eh, logrado ese objetivo que lo tenía tan, tan, tan marcado. Y bueno, y me elijo para cursar insolvencia y procesal penal para ese año como los dos objetivos que iban a estar durante todo el año y ir viendo en el resto los turnos materias más cortas. Bueno, en mayo rindo internacional público, que ya lo había estudiado y salgo mal, y títulos, sumo esa nueva y, y tampoco apruebo. Me voy a julio, donde tengo el parcial de procesal penal, que era muy, muy, muy importante esta materia. Procesal 2, procesal penal, ahora tiene otro nombre. Y en noviembre rindo, en octubre, en el primer llamado, insolvencia, que es escrito, y procesal penal, que es oral. En realidad es el segundo llamado, está mal ahí. En el primer llamado había salido mal, en las dos. Ahí le falta una X. Y en el segundo salí bien en las dos. Acá se me juntaron las fechas, si hubiera sido todo en el primer llamado, como fue que rendí pero salí mal, era todo más espaciado, pero en el segundo llamado me quedó, rendí sábado el escrito de procesal penal, el lunes el escrito de insolvencia, y ese lunes me enteré que había aprobado procesal penal y pasé al oral el miércoles, fue como una maratón esos días, donde, bueno, termino aprobando todas, y fue un sentimiento bastante parecido a cuando aprobé las otras dos, era como que me iba sintiendo recibida prácticamente. Bueno, en diciembre rindo el taller, que era una materia como práctica de cursada, que
que la hice en ese cuatrimestre, no era anual, títulos que yo la había rendido, y esas dos apruebo, internacional público, que otra vez no apruebo, como les digo, esta la metía donde podía, y porque también, fíjense las fechas, por eso se las puse, para que vean, del 10 al 21, yo creo que internacional público lo estudié esos días, entre medio. Bueno, en el 2013 que empezamos, que es el año que más le llamó la atención en las redes sociales porque aprobé 9, en el verano me había puesto como objetivo clave laboral, ¿sí? Era una materia que no me gustaba para nada y me juré estudiarla una sola vez. Me mentalicé tanto, usé todo lo que ya venía aprendiendo y la rendí una sola vez y aprobé. En mayo, finalmente, aprobé internacional público, me cambié de cátedra, porque eso también es algo que existe en la Facultad de Derecho, que hay cátedras, y me cambié de cátedra con otro contenido, con otra, era escrito también, pero era diferente, y ahí aprobé. En julio rindo agrario y el final de minoridad, que era una práctica que se cursaba, bueno, ambas apruebo. En agosto tiro una libre sociología y salgo mal. En septiembre rindo Civil 6, que era escrito, que nunca lo había rendido, salgo bien, Sociología, que ya lo había rendido también. Fíjense que las veces que yo rendí 2 es porque a las 2 las había estudiado o porque estaba sumando o sea, una que estudié y una nueva ahí. Pero había mucho tiempo de diferencia entre sí en los días. Y lo que pasó acá en diciembre fue cuando, bueno, sumamos, llegamos a 9 materias, porque, bueno, también durante todo el año estaba cursando seminario, que es una materia que se entrega un trabajo al final y se defiende. En el turno rendí administrativo libre y salí mal. Eso fue el mismo día, nada más que, bueno, el administrativo fue a la mañana temprano y el otro fue la defensa del trabajo a la tarde, por eso pude rendir 2 el mismo día. Y después el final de consultorio, que era una práctica también que cursé ese cuatrimestre, y el final libre de filosofía del derecho, que la apruebo. Por eso fueron 9. Había planeado 12, en realidad las 12 que me faltaban, pero como pasó que hay algunas veces que no aprobé, se me fueron corriendo los objetivos. Pero no por eso me iba a sentir mal, o sea, aprobé 9 materias. Me quedaron las otras 3 para el año siguiente, y en el verano, en el primer turno en marzo, rindo administrativo, escrito, y apruebo, y en el mismo turno rindo internacional privado y salgo mal. Acá, cuando yo me entero que salgo mal en esta que era mi anteúltima materia, anulé totalmente mis emociones. Cuando vi la nota dije, no pasa nada, seguía haciendo lo que estaba haciendo, ni siquiera estaba estudiando porque yo había empezado como un proyecto de trabajo como independiente, entonces me puse con eso, pero a los 2 días mi cuerpo me empezó a hablar de una crisis de emociones que había tapado, me empecé a sentir mal, quería llorar todo el tiempo, necesité volverme a mi pueblo, ir a terapia, abrazar a mis padres, tenía como una mezcla de emociones que por eso entiendo cuando les pasa antes de recibirse, porque a veces como que todo lo que viene pasando cae así de golpe y empezás a sentir como una mezcla de nostalgia, agradecimiento y un montón de cosas, como la necesidad de devolver a tus padres todo lo que te dieron, que no sabes cómo va a ser. Tuve ataques de pánico también en ese momento. Y bueno, lo importante es que pedí ayuda, y una de las ayudas fue terapia, como les digo, y otra fue también hacerme preparar para internacional privado, que nunca lo había hecho, y me preparé para rendir en el turno de mayo, y acá les muestro una foto estamos llegando al final, de que tenía el registro de todas las materias que yo hacía en escrito de mi puño y letra. Esa tenía 227 hojas, era internacional privado, no es la última. Después también tengo otra de la última, pero no se ve la cantidad que es. Y me queda para rendir, último en julio, Derecho Tributario, que tiene doble instancia, primero escrito y después oral, todo el mismo día. En una fotito estoy saliendo de rendir llorando, creo que estuve como media hora llorando, porque el examen duró 1 hora oral, y en ese oral pasaron un montón de cosas. Ese oral solo, ese examen, es una joyita de aprendizajes. Si ustedes quieren, después se lo hago en otro video, muchísimo más corto, obvio, pero está bueno. Y después, bueno, ya estoy ahí en modo festejando. Quiero resumirles que en total 23 rendí libre y 13 cursé.